y a su nombre. Vamos a ir al libro de Job. Job 32. Estamos allí en Job 32. Vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, busita, y dijo: yo soy joven y ustedes ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de ustedes quien redarguya a Job y responda sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con sus razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque yo no estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino, que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Acá vemos en el libro de Job cómo el joven Eliú entra en la conversación que viene acá relatando este libro, que estaba sucediendo entre tres amigos de Job. Entonces el joven Eliú intercede. ¿Por qué él intercede? ¿Por qué él interviene en la conversación? Porque él vio que las razones que se presentaban no eran correctas delante de Dios. Entonces él se vio en la obligación de intervenir. Y Eliú nos da a nosotros la característica de cómo es aquel que habla de parte de Dios. Eliú dice en el versículo 20 del capítulo 32, hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré acepción de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Amén. No sé hablar lisonjas, porque de otra manera mi hacedor me consumiría, dice Eliú. Estas son las características de alguien que habla en favor de Dios.
Alguien que habla en favor de Dios busca que los dichos y la justicia de Dios se establezca, no lo que Él quiere decir. Busca que se establezca lo que Dios quiere decir. Alguien que habla de parte de Dios siempre irrita. ¿Por qué? Porque lo que dice va en favor de Dios y no del prójimo. Habla Pablo en el libro de los Gálatas, en Gálatas 1, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, Gálatas 1, verso 10. Vamos a leerlo desde el versículo 9. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Aquí estamos viendo al apóstol Pablo. Pablo dice, si alguno predica un evangelio diferente, sea excomulgado, sea del anatema, sea maldito, dice el apóstol Pablo. Nota sus palabras fuertes. ¿Fuertes para quién? Para aquel que anda haciendo aquello, pero no lo anda haciendo legítimamente. Nosotros vemos en el mundo hay muchas profesiones, pero las profesiones son aplicadas muchas veces por personas que no son profesionales. Vemos personas ejecutando profesiones con títulos chimbos, personas que en realidad no han estudiado para aquello, no se han preparado y los vemos ejecutados allí, puestos a dedos, señalados porque tienen una palanca X, pero no son personas que están realmente capacitadas para aquello. Pablo dice acá, si alguno les predica un evangelio diferente, sea anatema. Y después dice el apóstol Pablo, yo trato de agradar a los hombres o agrado a Dios. Eliú se molesta porque Eliú ve que aunque los amigos de Job utilizaron muchas razones, no pudieron condenar a Job. Y vaya que debieron haberlo condenado porque él se estaba poniendo el más justo que Dios. ¿Y quién es más justo que Dios? Solo Dios es justo. No hay uno más justo que Dios, aunque muchos se creen más justos que Dios. Aunque muchos quieren presentar sus argumentos más justos que Dios. Como vemos en el tiempo aquel, hoy igual. Hay muchos con evangelios diferentes. ¿Diferentes a qué? Diferente al evangelio que está acá en esta palabra. El evangelio, aquella palabra que confronta. Cuando Cristo Jesús viene a confrontar a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad vivía en pecado. Cuando Pablo habla a estos Gálatas, los confrontabas porque ellos querían vivir el evangelio volviéndose a los pobres y débiles rudimentos que Cristo había venido a quitar. Y vino Pablo a confrontar por medio de esta carta a esta iglesia y a decirle que él no agradaba a los hombres, él quería agradar era a Dios. Por eso vemos por allí muchos falsos predicadores, falsos cristianos que dicen y tú después no los ves porque no son reales. El que es real permanece, sirve a Dios, vive para Dios, habla de Dios. Cuando hablamos de Dios irritamos porque las palabras de Dios son justas, puras, santas y buenas. Y siempre van a reconvenir al ser humano para que se arrepienta y busque a su Creador, el cual demanda santidad y obediencia a lo que Él dice. Jesús demanda que sus palabras se escuchen y se obedezcan. Hay una recompensa para el que busca a Dios y hay un castigo, una condenación para el que rehúsa escuchar a Dios. Ese es el mandato, esa es la orden de Dios. Por eso vemos en esta preciosa palabra hombres que escogieron agradar a Dios. Y hacerse odiosos al mundo, no porque querían ser odiosos al mundo, sino porque querían agradar a Dios. Y el agradar a Dios implica ser odioso al mundo. Implica, ¿por qué? Porque el mundo no quiere agradar a Dios. El mundo quiere agradarse a sí mismo. Dice Juan en Primera de Juan, en el capítulo 2, Dios es bueno y es maravilloso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Para siempre. En Primera de Juan 2:16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera:
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nota acá que Juan hace un contraste y dice que lo que es de este mundo no tiene nada que ver con el Padre. No tiene nada que ver con el Padre. Y dice Juan que el que hace la voluntad para agradar a este mundo perecerá, pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Allí vemos a Eliú confrontando a Job, diciéndole: Job, te voy a declarar algo, lo que tú has hablado no está bien. Tú te estás haciendo más justo que Dios. ¿Cuántas veces nos hacemos más justos que Dios? ¿Sabes cuándo nos hacemos más justos que Dios? Cuando la palabra de Dios va en nuestras vidas, cuando esa corrección, esta instrucción del Dios Todopoderoso va a nuestra vida y no escuchamos. Nos hacemos más justos que Él. Y dice Juan en esa primera epístola: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. ¿Cuándo le hacemos mentiroso? Cuando esa palabra va allí y nos señala y nos dice lo que Dios dice. Y nosotros decimos: no es así. Le hacemos mentiroso a Él para justificarnos nosotros. Aunque aparentemente parezcamos justificados, aunque aparentemente parezca que no sucede nada, créalo que no es así. Porque el Dios vivo no retarda su condenación. Su juicio no se tarda. Lo que pasa es que Él es compasivo y tiene misericordia y no quiere que ningún alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento, a buscarle a Él. Este hombre Job tuvo que entender en esta manera, tuvo que recibir esas palabras de Eliú hasta que Dios le aparece en un torbellino y le dice: ¿quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? Y Job termina entendiendo y diciendo, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora, ¿qué cosas eran demasiado maravillosas para Job? Esa palabra que nos reprende, esa palabra que nos enseña, que nos quita de la mala obra y nos acerca a nuestro Hacedor. Nos acerca. Esa palabra que nos lleva a hacer la voluntad del Padre. Esas son las cosas maravillosas para nosotros. El entenderlo es una bendición. Eso es una bendición, el entenderlo. El entender que lo que Dios dice busca nuestro bien es una bendición para nosotros. Porque es el detalle, como le hablaba hace un momento, los malos pensamientos. A veces pensamos que aquel que nos está reprendiendo y corrigiendo nos hace daño. Y que aquel que nos trata con lisonjas y nos está sobando nos hace bien, pero resulta muchas veces lo contrario. Que aquel que parece hacerte bien te clava la puñalada por detrás. Y aquel que realmente te está corrigiendo está buscando tu bienestar y que no perezcas. Que no perezcas. Porque la voluntad de Dios es que no perezcamos. La voluntad de Dios es que procedamos al arrepentimiento y de que nuestra vida agarre un cauce, que Dios sabe que nuestro camino tiene un final feliz. Porque dice Salomón que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es un camino de muerte. ¿Cuántas veces no hacemos las cosas y pensamos, oye, mira, aquí tengo un buen negocio, oye, esto va a salir bien, mira, todo se ve bien, pero termina mal a la final? Termina mal porque no todo lo que nos planteamos ha de ser como nosotros los planteamos, como nosotros vislumbramos que eso ha de ser. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos que cuando hacemos su voluntad a veces parecieran las cosas no salir como pensábamos que saldrían. Pero Dios nos sigue diciendo que lo que Él dice tiene un final feliz. Y esa es la diferencia. El entender que el consejo de Dios busca nuestra vida, busca que vivamos, busca que vivamos vidas seguras, que crezcamos, que avancemos y que tengamos una vida próspera. Pero próspera no solamente en bienes, próspera en paz, en seguridad, en confianza. No hay nada como vivir confiado, sabiendo que nada debemos, nada tenemos, no le tememos a nada,
no estamos preocupados por nada porque estamos confiados, estamos seguros, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Y solo eso lo produce Dios. Pero a veces cuando se nos envía la palabra de Dios nos ponemos así como el cuerpo espín, sacamos todas las espinas porque pensamos que aquello viene a meterse con nosotros, ignorando que Dios envía sus palabras buscando nuestro bienestar. Hay personas que Aarón no los dejaba ministrar porque tenían que tener la capacidad para poder ministrar en el santuario. Y se molestaban siempre con Aarón y con Moisés. Hubo un hombre llamado Coré que junto a su séquito, ellos decían, ustedes quieren el sacerdocio para ustedes solos. Y no era así, sino que Dios los había puesto. Y ellos no entendían que Moisés y Aarón lo que estaban evitando era que ellos murieran y perecieran en la presencia del Señor. Porque el que se acercaba al Señor de una manera incorrecta, Dios lo mataba en su presencia. Y tal fue el caso de los dos hijos de Aarón. Pero ellos no entendían eso. Porque ellos no entienden que cuando Dios nos envía la palabra es porque Dios está buscando un bienestar para nosotros. Dios nos envía la palabra para nuestro bien. Para eso nos las envía. Para que comprendamos que lo que Él busca es nuestro bien. ¿Por qué ponerme como un erizo allí? Molestarme cuando la palabra lo que está buscando es que yo prospere y entienda que hay cosas mejores que las que yo miro a simple vista. Que aquellas cosas que aunque yo me mate mucho por obtenerlas, van a perecer pronto, van a desaparecer. Cada cosa que usted obtiene en esta vida tiene desgaste, se va desgastando porque no puede permanecer. Dios quiere darnos cosas que permanezcan, que tienen promesas no solamente de esta vida, sino de la vida venidera. Cosas que permanecen, cosas que nos llevan a Dios. Y esa es la diferencia. Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para poder predicar el evangelio, para poder ser un verdadero cristiano, un siervo de Jesucristo, tenemos que ser personas que aprendamos a buscar la voluntad de Dios y no la voluntad del prójimo. Porque hay personas que malentienden los mandamientos. La Escritura dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero amar es una acción. Cuando tú amas a alguien, tú buscas el bienestar de alguien. Si tú ves a alguien que está agarrando el mal camino y está tomando cosas incorrectas y si sigue así mañana o pasado lo van a matar, tú vas a ir y le vas a sobar la espalda. No, tranquilo, que Dios te va a ayudar. O vas a ir y le vas a decir, oye, apártate de este camino porque si no vas a terminar mal. ¿Qué vas a ir tú a decirle? Pero si tú vas y lo sobas y le dices, no, tranquilo, Dios está contigo, Él se va a agradar. Pero si tú le dices lo contrario, se va a molestar. ¿Pero qué busca el bien de él? Realmente lo contrario a él, a lo que está haciendo. Es lo que busca su bien. Y es lo que nosotros hemos de entender. O sea, no, amarás a tu prójimo no tiene nada que ver con que tú busques lo que él quiere hacer. No, tú vas a buscar lo que Dios quiere que él haga. Y amar a alguien es accionar en favor de ese alguien. Es como cuando alguien viene y te toca la puerta siempre y te está diciendo, mira, dame café, dame arroz, dame harina. Tú estás ahí dándole porque tú eres muy bueno. No, yo lo voy a ayudar, ¿Qué estás haciendo tú con esa persona? La estás destruyendo. La estás destruyendo porque tú piensas que el amor es eso. Pero eso no es el amor. Porque tú le estás evitando a esa persona que haga un esfuerzo adicional para obtener las cosas. Y esto pica, que yo se lo digo porque pica. Porque ahorita estamos en tiempos que todos quieren que se lo regalen. Ahorita las personas no quieren obtener las cosas por sí mismos, labrando, trabajando, buscándolas. No, que me lo regalen, que me lo den. Vamos a ver dónde hay una reunión para ver qué me van a dar. Eso es lo de hoy. Y usted lo dice y pica, eso pica. Y qué bueno cuando pica, ¿cierto? Porque dice que al que le pica es porque ají come, ¿cierto? Es así. Sí, eso es bueno. Entender, hermano, que el ser siervo de Cristo no es buscar el agrado de las personas.
sino buscar el bienestar de las personas. Porque a veces le estamos haciendo bien a las personas y resulta que la desagradamos. Cualquier cosa relacionada es solo una coincidencia, pero es así. A veces estamos haciéndole bien a las personas y se desagradan. Pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, porque estamos haciendo bien. Sabemos que estamos haciendo bien. O sea, cuando tú eres siervo de Cristo, tú no vas a buscar agradar a los hombres. Y es el primer problema que hay hoy día en el mundo cristiano. Cuando se levantan hombres de Dios a predicar el verdadero evangelio, dicen, no, condenan. Ese no tiene amor, porque ¿qué es amor? Sobarle la espalda al que está pecando. Dijo el Señor por Jeremías en medio de sus lamentaciones. Si esos falsos profetas le hubiesen declarado a mi pueblo la verdad, ellos hubiesen tenido la oportunidad de arrepentirse. Pero lo que hicieron fue hablarles lisonjas y no apartaron a mi pueblo del mal camino. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. No está en ti salvar a nadie, porque el Salvador se llama Cristo Jesús. No está en ti darle a la persona la sanidad, porque el sanador es Cristo Jesús. Pero sí está en ti hablar lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice produce salvación y sanidad. Trae salud, libera, quiebra, levanta lo que Jesús dice. O sea que sí está en nosotros hablar lo que Jesús dice. Y cuando hablamos lo que Jesús dice, no siempre, hermano, no siempre vamos a tener lo que pensamos. Porque a veces pensamos que por hacer la voluntad de Dios nos vienen inmediatamente cosas, recompensas de Dios porque fuimos y hablamos. No, hermano. Resulta que cada vez que los hombres de Dios hablaban las palabras, venían cosas contrarias. Nosotros podemos ver acá en este mismo libro de Gálatas. Y Pablo dice en el capítulo 4, Gálatas 4. Dios es bueno y es maravilloso. Y Pablo viene hablando desde el versículo 12. Gálatas 4:12. Dice Pablo de la siguiente manera: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho. Pues ustedes sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Le dice acá a los Gálatas: cuando yo les anuncié a ustedes el evangelio, lo hice por una enfermedad que tenía en mi cuerpo, una enfermedad que tenía Pablo en los ojos. Y dice la palabra que Pablo les dice que cuando ellos lo recibieron como a un ángel del Señor, como al mismo Cristo Jesús. Pablo les dice: ¿dónde está esa satisfacción que tenían ustedes, que experimentaban al comienzo? Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Y son cosas, porque a veces, por lo menos en este caso de Pablo con los Gálatas, lo recibieron de muy buena manera, porque vieron que era un hombre de Dios y estaba entregado a las obras del Señor y practicaba obras para glorificar a Dios. Pero cuando Pablo se levantó a decirles la verdad, ya no era muy agradable Pablo para ellos. No era muy agradable porque les decía la verdad. Y Pablo le recalcaba precisamente esto: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Por decirles la verdad. Y son cosas, porque a veces por decir la verdad nos ganamos muchos enemigos. Por decir la verdad que Cristo quiere que se diga. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: mire, preocúpense cuando hablen bien de ustedes, porque de los que hablaron bien fue de los falsos profetas. Cuando hablen mal de ustedes, alégrense,
Porque ciertamente los profetas antiguos hablaron como ustedes hablan. Y esa es la diferencia. La verdad ha de decirse independientemente de lo que recibamos. Las palabras de Dios hay que contarlas independientemente de lo que recibamos. No lo hacemos por lo que recibimos, lo hacemos porque es una orden de Dios. Vemos un hombre de Dios como el profeta Jonás, que cuando Dios le dice, anda y di a Nínive, esta gran ciudad, que la voy a destruir porque no me obedece. Y el profeta Jonás salió a huir de la presencia del Señor porque no quería decirle a esa ciudad aquellas cosas, porque era una ciudad pagana que no obedecía a Dios. Pero la voluntad de Dios era que él fuese y le dijese aquello. ¿Sabe por qué él no quería? ¿Sabe por qué él no quería? No le agradaba la actitud que Dios tenía. A él no le agradaba que Dios iba a perdonar a esa ciudad si se arrepentía. Y da tristeza cuando hay personas que caen en la actitud de Jonás. Una actitud de reproche a lo que Dios dice, a lo que Dios manda decir. Y a veces andamos reprochando lo que Dios manda decir, porque no nos parece, que Dios haya dicho eso. Mi pregunta es, cuando Dios va a hablar, Dios dirá, voy a mandar estas palabras, pero ¿será que a ellos les parece que yo mande estas palabras? O Dios como Dios que dice, yo declaro mi justicia y mi justicia se hace. ¿Será eso el Dios de los cielos? Yo creo que sí. Es el que habla y anuncia a la humanidad lo que ha de ser. Y la humanidad ve si escucha o no escucha. La humanidad ve si escucha o no escucha. En tiempos de Jonás, él pensaba que no iban a escuchar. Y todos se arrepintieron, desde el más grande hasta el más pequeño. Porque eso es lo que cuenta el Espíritu Santo en ese libro de Jonás. Pero después el Señor envía a un profeta Nahum un poco más tarde, porque la ciudad se pervirtió nuevamente. Y lo envía a anunciar su destrucción, que iba a ser inminente. Y Dios destruye a Nínive. Tremendo. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla algo, lo hace. Lo hace. Él a veces prorroga las cosas, pero lo que Él dice, lo hace. Sencillo. Con Jonás tenía que ir y hablar eso mañana. No se pudo. Dios tuvo que levantar una ballena y lo hizo tiempo después, pero lo hizo. ¿Se ve? Dios anunciaba por Jonás destrucción. Ellos se arrepintieron. Dios esperó tiempo después porque la perversión estaba allí, arraigada. Volvió a florecer. Dios hizo lo que había dicho al comienzo. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. La voluntad de Dios es lo que nos conviene a nosotros entender. Porque la voluntad de Dios es la que se cumple. Guste o no guste. Porque allí está la realidad. Hablamos esperando que las personas se arrepientan. Pero Dios mismo dice el pesar de que no van a escuchar. Y esto es tremendo. Porque el Dios de los cielos sabe cuando un corazón no le va a escuchar. Él lo sabe. Pero le dice a Ezequiel, usted hable, escuchen o dejen de escuchar. Este pueblo después tuvo que verse allá cautivo y saber que Ezequiel había sido un profeta del Señor. Este pueblo tuvo que después de verse allá cautivo saber que Jeremías era un profeta del Señor. Hoy tú lo sabes porque lees la historia completa. Pero ¿qué si hubieses estado allí en medio del pueblo? ¿Hubieses escuchado a Jeremías? ¿Hubieses escuchado a Ezequiel? Esa es la pregunta. Porque las palabras de Dios irritan, molestan. No es el hombre que te la declara, son las palabras de Dios las que irritan, su corrección, su perfección, su búsqueda siempre de que las cosas se hagan como Él dice. Eso irrita al ser humano, porque el ser humano es soberbio, es jactancioso, tiene su estatus de vida y dice que las cosas son como Él dice, arrogantes en su actitud. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios busca un pueblo
que se humille ante lo que Él dice. Un pueblo que se humille ante sus palabras y le busque. Eso busca Dios. Cuando Dios llama a un pueblo que realmente le quiera obedecer. No es extraño, a veces pensamos cuando uno habla y va y le predica a las personas que no quieren escuchar, uno piensa que eso nunca va a ser extraño, porque es lo que la Biblia habla una tras otra vez, hasta que Dios va levantando a su pueblo, un pueblo real, gente que le busca, gente que le ama, gente que hace las cosas para Él, gente que prefiere ser vejado por el mundo antes que vejar Él a Dios. Gente especial, de los cuales dice el apóstol a los hebreos que el mundo no era digno de ellos. No era digno, porque eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios, que es fiel y maravilloso. Fiel y maravilloso es el Señor. Qué bendición servir al Señor. Qué bendición ir y hacer las cosas que el Señor quiere que se hagan. Qué bendición avanzar en las cosas que Dios quiere que uno haga. Eso es una bendición. Pero para poder hacer aquello, hay que ir a cuenta con Dios. Porque Dios dice que no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Dios envía la palabra de Él, no para que tú digas, bueno, Señor, vamos a ponernos de acuerdo. No. Dios envía la palabra de Él a ti para que tú te pongas de acuerdo con Él. Y vaya que te conviene ponerte de acuerdo con Él. Porque los que no están de acuerdo con Él perecerán, dice la palabra. El que no recoge conmigo, dice Jesús, desparrama. Aprende a recoger con la palabra. Aprende a escuchar lo que la palabra te dice. Porque Dios no va a perdonar a aquel que no escucha su palabra. Porque ¿quién va a juzgar al mundo? La palabra. ¿Cómo estás con la palabra? ¿Cómo caminas con la palabra? ¿Cómo escuchas la palabra? ¿Ah? ¿Estás escuchando la palabra y estás pensando en que si estás arreglado o no estás arreglado? Viendo otras cositas con otros pensamientos. ¿O estás escuchando la palabra atentamente a lo que Dios te está diciendo en este día? Porque Él habla a la humanidad. Él no habla a un grupo que se reúne. Él habla a la humanidad y para eso levanta a los siervos y siervas. Para que le digan al mundo su parecer. El mundo siempre escogerá algo. Pero dice la palabra que siempre sabrán que allí hubo un profeta del Señor. Y esa es la diferencia. Porque las cosas de Dios vienen. Y el mal, dice Salomón, que está en el hombre porque el hombre no sabe lo que ha de ser. Entonces, como no se ejecuta el juicio con prontitud, su corazón se habitúa a hacer lo malo. No, eso no pasará. Eso no pasará. Y así viven, ignorando que la palabra de Dios, como dice Habacuc, se apresura hacia el fin. Se apresura. Y Dios le dice a Habacuc, escríbela en tablas y declárala, porque la visión viene. Aunque tardare, no tardará, se apresura hacia el fin. La palabra viene. Lo que Dios ha dicho viene y se cumple. Lo que pasa es que el hombre está tan sumergido en la maldad que ve todo lo que está pasando y todavía no es capaz de ver que el Dios de los cielos está haciendo lo que predestinó a hacer en medio de nosotros por la desobediencia del hombre. Y hay algunos que Dios los ha llamado al servicio y no han entendido con lo que sucede en sus vidas que Dios está haciendo lo que dijo que haría si no hacían lo que Él decía. Y es tremendo. Porque cuando el hombre no escucha a Dios, no puede ver, no puede escuchar, no puede entender. Porque a veces ignoramos lo que hay en la mente de alguien que no cree. ¿Qué hay en la mente de alguien que no cree? No puede entender lo que se escucha. Alguien que no cree dice, qué babosadas dice este, qué café, qué locura, está loco. Porque no entiende, porque Dios no le deja entender. Pero si Dios te ha dejado a ti entender, cuida eso con temor y temblor. Porque Él es el que influencia tu vida para que entiendas. Un espíritu que guarda sus mandamientos. Sí, allí está el problema. Que a veces parecemos no entender por qué alguien no cree. No crees porque Dios no le deja creer. ¿Y por qué? Porque menosprecian sus palabras.
Algo importante para un cristiano, la palabra. El Señor lo ha venido diciendo, pero hay algunos que parecen no entender aquello. La palabra es lo más importante para el creyente. La palabra nos salva, nos libra, nos sana, nos limpia, nos da prosperidad, nos lleva a lo que Dios dice. Y por ende la bendición nos persigue. La bendición de Dios va detrás de nosotros por causa de su palabra, que es la que va delante de nosotros, guiándonos, mostrándonos el camino como lumbrera, alumbrando nuestros pasos, ordenándolos hacia lo que Dios dice, llevándonos hacia lo que Dios dice. Hay una diferencia entre el que ama a Dios y el que no lo hace. El que ama a Dios no le importa lo que se pueda decir. No le importa, porque su confianza está en Dios. Basta ver esta situación que tenía Elías. Elías estaba solo y le dice al Señor: Señor, solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Por qué procuraban matar a Elías? ¿Por qué procuraban matarlo? Porque hablaba la palabra. Si yo veo a nuestro Señor hablando ahí en Juan 8, dice la palabra en el libro de Juan: el Señor es bueno y maravilloso. Del versículo 8, Juan 8. Vamos a ir exactamente al versículo 56. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este capítulo no comienza allí, yo lo estoy situando exactamente el texto donde ellos se molestan y tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. Pero en el contexto de ese texto, Jesús le estaba enseñando a ellos que ellos no tenían nada que ver con Dios, estaban muy apartados de Dios, porque sus obras no eran de Dios. Y esa es la diferencia, porque lo que dice que somos de Dios es lo que hacemos para ese Dios. Eso es lo que dice que somos de Dios. Jesús le decía: ustedes hacen las obras de su padre el diablo. ¿Y cuáles son las obras de su padre el diablo? No el exorcista que mueve la cabeza, esas son tonterías que ha inventado la Iglesia Católica. Tonterías, exorcismo, tonterías de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las obras del diablo? Las obras del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el príncipe de este mundo es el diablo. Cuando usted, las obras suyas están relacionadas con todo lo que le rodea a usted, ciertamente sus obras son del diablo. Pero cuando sus obras se engloban en lo que Dios quiere, sus obras son de Dios. ¿Se ve? Hay una diferencia. Jesús le decía a estos judíos: ustedes los deseos de su padre el diablo queréis hacer. O sea que nosotros, los que somos cristianos, los deseos de Dios queremos hacer. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Pablo le dice a los filipenses, hablando de Timoteo, que ustedes buscan lo de ustedes mismos y no lo que es de Cristo. Pero él, como padre a hijo, sirven al Señor. Como hijo a padre, sirven al Señor. Tremendo. Porque él buscaba lo que era de Cristo. Y así somos los creyentes. Pero estos judíos, cuando Jesús le declara todas estas cosas, ¿sabes qué hicieron? Se molestaron, así como los Gálatas. Que Pablo le dijo: ¿dónde esa alegría que experimentaban hacia mí, dónde está? ¿Dónde está? ¿Me he hecho su enemigo por declararles la verdad? Jesús le decía a estos judíos, allí en ese capítulo 8, ustedes procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad. Y después tomaron piedra para arrojársela, para matarlo. Porque les dijo la verdad. Y es tremendo lo que la palabra de Dios puede producir. En algunos salvación, pero a unos olor de muerte, para muerte. ¿Qué produce en ti la palabra del Señor? ¿Qué hace? Porque cuando Pedro a su primer discurso dice que muchos se compungieron y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos, varones de Dios? ¿Qué haremos?
porque a algunos la palabra le produce olor de vida para vida. Ellos querían matar al Señor porque les dijo la verdad. Pero no es el único caso. Así como el de Elías, también tenemos el de Esteban en Hechos 7. Allí Esteban, después de darle a estos judíos un discurso de la ley, en el versículo 53, después de darle ese discurso, Esteban le dice, leo en el nombre de Cristo Jesús, Hechos 7, 53, ustedes que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Sabemos que esto termina allí en el versículo 59 cuando apedrean a Esteban y lo matan. Lo matan físicamente, pero dice que él veía los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del poder de Dios. Y le dijo al Señor Jesús, recibe mi espíritu, recibe mi alma. Es tremendo. Y son cuestiones que nosotros los creyentes entendemos. Cuando la palabra va a nosotros, nosotros sabemos qué características tiene la palabra. Sabemos cómo es ella. Es palabra de Dios y nos va a desnudar, nos va a irritar a veces, se nos va a enconar, porque es palabra de Dios. Y el creyente sabe eso, por eso es que el creyente batalla por recibir esa palabra, porque él sabe que esa palabra puede salvar su alma, puede darle sanidad, salud y salvación a su alma. ¿Quién? Esa palabra que los maestros de las congregaciones predican, esas palabras que un predicador trae, que son como clavos, como aguijones, dice Coelé, Eclesiastés. Y son cosas que nosotros no podemos ignorar. Si usted llega y se presenta delante del Dios vivo a esperar que el Señor le hable lo que usted quiere escuchar, usted va a tener un problema, porque Dios no le va a decir a usted lo que usted quiere escuchar. Dios no es un padre que sinvergüencea a nadie. La creación es de Dios. Y el hombre no le gusta escuchar a Dios es precisamente por esto. Porque algunas religiones, como la católica, a todo el mundo le gusta y dice yo soy católico. ¿Por qué? Porque en la católica tú puedes tomar, tú puedes fornicar, adulterar, puedes robar, puedes hacer lo que te da la gana y Dios te sigue amando, según ellos. Por eso todo el mundo les gusta esa religión. Pero no les gusta que se pare un hombre de Dios a decirle lo que es pecado porque se ofenden. Les hace daño. Pero eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Dice Pablo a los Efesios, no os engañéis. Por toda esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo diciéndole a los creyentes, no se caigan a mentira. Dios va a derramar su ira por estas cosas. Él no hace acepción de personas. Eso es lo que le estaba diciendo Elías a Job. Él no hace acepción de personas. Es tremendo, hermano, porque a veces nosotros vemos a estos fariseos y cuando leemos las escrituras, ¡ay, estos fariseos! Fariseos, símbolo de hipócrita. Ignoramos que los fariseos un día comenzaron en el camino de Dios y comenzaron bien. Es como algunos cuando llegan al Señor y se ven emocionados en servir y ven a los que tienen tiempo que ya han caído y están tropezando y los juzgan porque han caído, pero ellos después del tiempo están igual, hasta peor. Porque no entienden que la vida en el Señor es una vida de esfuerzo, como dice la palabra griega agonizomai, que son de aquellos que se esfuerzan por entrar. ¿Qué es agonizomai? Agonizomai es ese esfuerzo, esa lucha, esa valentía para tomar algo, para poder realizar una labor. Y eso es lo que dijo Jesús, que aquellos son los que iban a entrar. Pero los que procuran, los que van a la iglesia, piensan en Dios a veces, sí, diezman, ayudan cuando pueden y esto. Jesús dice, procurarán, pero no entrarán. Muchos procurarán entrar, pero no podrán entrar. Allí está seteo. Simplemente instruirse y procurar abrir una puerta allí. Jesús dijo que el reino de los cielos era anunciado desde Juan hasta él. Y los violentos
lo arrebatan, los que se esfuerzan, los que van en contra de ellos mismos. ¿Por qué Jesús decía, el que no se niega a sí mismo no puede aprender de mí? ¿Por qué Jesús declaraba que el que no se negaba a sí mismo no podía ser un discípulo de él, aprender de él? ¿Por qué él lo decía? Porque cuando tenemos un alto concepto de lo que somos, las palabras de Dios nos van a irritar. Pero cuando somos como ese publicano que Jesús menciona en la parábola del publicano y fariseo, que decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador, dijo Jesús que ese hombre descendió justificado. ¿Por qué? Porque tenía la actitud que Dios quería. Dios sabe que el hombre está en pecado. Dios no necesita que le cuenten. Dice que Jesús no necesitaba que le dijesen los hombres nada, porque Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en cada persona. Tú no puedes decirle a Jesús, ay Jesús, pero yo he hecho esto. Jesús sabe lo que hay en cada uno. Y Jesús sabe cuál es la actitud nuestra delante de Él. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa actitud. Pero las palabras siempre en los tiempos se malinterpretan. Por eso vemos personas que cuando están delante de personas que no lo conocen y entonces son cristianos, se ponen, hablan pasito, hablan suavecito, se ponen cara como de muy bueno, ¿cierto? Les llegó. Qué bueno cuando llega, ¿cierto? Qué bueno cuando llega la palabra, ¿cierto? Qué bueno cuando llega. Entonces, se ponen así, pero resulta que en su vida normal no son así. No son así, hermano. Mira, el apóstol Pablo era un hombre que históricamente ha sido conocido como alguien que era muy impulsivo, porque tenía un carácter fuerte el apóstol Pablo, igual el apóstol Pedro. Eran hombres de carácter y respondían muchas veces de una manera. Pablo lo muestra cuando lo mandan a salir de la cárcel y él dice, no, que vengan ellos y nos saquen, no nos vamos a ir hasta que ellos no nos saquen. Vemos la reacción de Pablo. Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual semejantes a las nuestras, dice Santiago. Pero oró fervientemente a Dios y Dios le escuchó. Porque no nos hace actos, no nos capacita delante de Dios esa actitud hipócrita, porque Dios no se agrada de eso. Dios se agrada del corazón del hombre hacia Él. ¿Se ve? Del corazón del hombre hacia Él. Y nuestro corazón se expresa en lo que hacemos para Dios. Ahí se expresa lo que somos. ¿Qué hacemos para Dios? ¿Qué nivel de especial tienen las cosas de Dios en nuestra vida? Pero algunos viven para agradar a la vista, a los ojos, a los hombres. Hay personas que no hacen las cosas ahí porque ¿qué dirán? ¿Qué importa lo que digan? Mire, usted puede hacer muchas cosas buenas y la gente, cuando digo la gente, hablo de nosotros mismos porque somos gente también, ¿cierto? Y la mayoría de las personas siempre van a hablar mal porque ese es el corazón humano. Y usted dirá que hay gente, sí, hay gente que no habla mal, que habla bien, pero siempre somos la minoría. Grábese eso, es la minoría. La mayoría siempre se desvía hacia la perversidad. O sea, usted no puede vivir una vida tratando de agradar a los hombres. Hay personas que dicen, bueno, yo no voy a arreglar esto en mi casa porque tengo que tener todo el dinero para hacerlo, porque piensan en lo que la gente ve. Pero hay otros que no, poquito a poco ahí, no importa que se ve, no importa lo que se vea. Porque no viven por lo que otros dicen. Usted no puede vivir por lo que otros dicen. Usted tiene que aprender a vivir por lo que Dios dice. Cuando sacamos esas cosas de nuestra vida, realmente empezamos a vivir. Y es lo que Dios busca en nosotros. Que aprendamos a tener un corazón sincero delante de Él. Dios sabe cuando nos importa es lo que Él piense de nosotros. Dios lo sabe. Porque a veces vemos a Dios como una religiosidad y vamos y oramos y nos arrodillamos y ay sí, Dios, y te alabo, Dios. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que se acerque a Él con un corazón sincero y se exprese delante de Él. Confíe en Él. ¿Por qué usted cree que Dios trae la situación a una tras vez a la vida de uno? Así lo hacía con Israel, para enseñarnos a confiar en Él.
¿Qué pide Él? Que confiemos en Él, que le creamos, que le creamos. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. Dios busca nuestra confianza. Por eso la salvación es por fe. ¿Qué es la fe en la realidad? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Tienes un buen concepto, pero ¿qué es eso? Confiar en Dios que no veo, eso es fe. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Pablo decía, nosotros andamos por fe, no por vista. Cuando usted anda por vista está agradando a los demás. Cuando anda por fe está agradando a Dios. ¿Se ve? Está agradando a Dios. Y no es fácil andar por fe. Porque cuando dice la Escritura que Dios es un Dios de prueba, que es un Dios que prueba, lo que te está enseñando la palabra es que Dios va a probar tu fe. Yo te creo, Señor. Bueno, suena bonito. Yo lo he vivido. Pero después Él nos prueba para ver si le creemos. ¿Y cómo nos prueba? Con situaciones reales. Donde está el fuego que quema. Donde está el agua que ahoga. Donde están las situaciones que oprimen. Ahí te prueba. Y si le crees, librado eres de las situaciones. ¿Se ve? Ahí está Dios. Daniel lo supo ahí con los leones. Sus amigos lo supieron en el horno de fuego. Israel lo supo ahí frente al mar. Todos lo entendieron. Pero en las situaciones. Porque si confiamos en Él y sabemos que Él es Dios, no hay nada imposible para Él, ¿cierto? ¿Sí? Son situaciones. Tenemos que entender que Dios busca la fe. Dios busca la fe. Y no podemos tener una fe real delante de Dios si estamos pendientes de agradar a los demás. Y esto no habla, esto yo digo siempre que tenemos que tener el sentido, la forma de las palabras, porque Dios nos dice las cosas. Porque a veces malinterpretamos que tenemos que ser odiosos a todo el mundo. No hablamos de eso. Hablamos de que el agrado que nosotros buscamos siempre es delante de Dios. Y por ende agradamos al prójimo. ¿Se ve? Lo que pasa es que muchas veces usted hace cosas para agradar en realidad a las personas. Y las personas no se van a sentir agradadas por lo que usted hace. Créalo. Muchas veces usted hace cosas buenas en favor de los demás y las personas no le van a responder con bien. Hay personas que pagan con mal el bien. Es una realidad. Y más en este tiempo. ¿Cuántas personas sus pastores siempre no le han predicado el evangelio y terminan después emproblemados con el pastor? Eso le pasó a los Gálatas. Después que Pablo había estado entre ellos y ellos lo habían visto hasta como el mismo Cristo Jesús, dice Pablo, me recibiste como a Cristo Jesús. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaban al comienzo? O sea, ahora me he hecho su enemigo por decirles la verdad. O sea, en pocas palabras Pablo le decía, o sea, me quedo ahí sobándolo y no les predico el evangelio, no les corrijo, no les instruyo, entonces ya no soy pastor. ¿Qué quieren que sea? ¿Quieren que le diga lo que el mundo dice, lo que los falsos profetas dicen para que se sientan bien? ¿Nos apacentamos a nosotros mismos o no deben los pastores de apacentar el rebaño? ¿Cómo? Con la palabra del Señor, con la vara. Porque dice David que tu vara y tu callado aliento me infundirán. O sea, que en esa reprensión y en esa palabra que nos corrige, de donde viene nuestro ánimo para seguir adelante. Eso es lo tremendo de Dios. Y eso es lo que no entienden algunos, que la palabra tiene ese poder, es allí. Por eso el Señor le decía a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona allí en la debilidad. Pablo no podía entender, porque él decía, hago lo que no quiero. ¿Cómo voy yo a estar bien si estoy haciendo algo malo? Decía Pablo. Si esto está mal. No podía entender que Jesús lo quería bajar completamente para él levantarlo. Para que caminara por fe y no por lo que él hacía. ¿Se ve? Porque cuando usted clama así como clamaba Pablo, ¿cuál era el problema de Pablo en realidad? Él quería el poder para poder obedecer a Dios. ¿Y para qué alguien quisiera el poder para agradar a Dios? Bueno, para decir yo agrado a Dios. ¿Se ve?
para decir jactanciosamente, yo hago lo que Dios dice. Y Dios no quiere que nadie se jacte en su presencia, ¿se ve? Por eso es por gracia y no por obra. Entonces Pablo quería aquello. Y Dios decía, bájate, porque mi poder se perfecciona allí. Entonces, muchas veces no entendemos el porqué de la palabra. Pero solamente basta con medirnos con la palabra para vernos si estamos bien o mal. Y si estamos bien o mal, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sencillo. No lo vamos a hacer a él mentiroso para justificarnos nosotros. ¿Cómo nos vamos a justificar nosotros cuando la palabra que es de Dios nos reprende, nos corrige? O si vamos a condenar a aquellos que decía Pablo a los filipenses, ustedes buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Entonces tú en este tiempo vas a decir, no, yo no soy como ellos. Si haces lo mismo. ¿Qué es lo que es de Cristo? ¿Qué es lo que es de Cristo? ¿Has entendido eso alguna vez? Tenemos que preguntarnos aquello. ¿Qué es lo que es de Cristo? Te aseguro que no es la lavadora, te aseguro que no es la casa, te aseguro que no son las cosas terrenales que aspiras. No, eso no es lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo son las almas, su casa. Eso es lo que es de Cristo. Hay hombres de Dios que han entendido esta esencia de Dios. Y han entendido y se han preocupado por Dios. Dice David que él se vio bendecido por Dios. Y dijo David, yo estoy bendecido y mira la casa que tengo y mira cómo vivo. Y Dios habita, ya entiendas. Y le pesó eso en su corazón, un corazón agradable delante de Dios. Porque él estimó más las cosas de Dios y él decía, ¿cómo yo voy a estar mejor que Dios? Difícil tener una actitud así, ¿cierto? ¿Ah? Porque a veces nos molestamos. Esto es del Señor, hay que hacerlo. Esto es del Señor, hay que hacerlo. Esto es del Señor, hay que hacerlo. Sencillo. Pablo decía, si lo hago, la misión me ha sido encomendada y recompensa tendré. Si lo hago, recompensa tendré. Y si no lo hago, esa misión me ha sido encomendada, decía el apóstol Pablo. Debo de hacerlo. O sea, cuando yo lo hago porque me están siempre recordando. Eso es lo que el pastor quiere que yo entienda. Igual la misión me fue dada. Lo haré, pero no tendré recompensa. Y seguiré siempre con los mismos problemas y las mismas cosas ahí. Como dice el mundo, como alma que lleva el diablo por ahí. Siempre con los mismos problemas. Taqui, 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 taqui. Pero cuando lo hacemos de buena gana, porque nos sale, porque queremos, recompensa tendremos. Y esa es la diferencia. Porque para eso Dios nos manda a hacer las cosas. ¿Sabe para qué? Para recompensarnos. Dios no necesita que hagamos nada por Él. Dios lo puede hacer todo. Dios no necesita mensajeros. Él puede hablar y se escucha donde Él quiere que se escuche. Todo lo hace con un propósito. Nos usa porque así le agradó hacerlo. No porque tiene necesidad de nosotros. Él no tiene necesidad de nosotros. Y son cosas que debemos entenderlo como buenos entendidos. Entender, pero ¿por qué Dios me va a usar a mí? ¿Quién soy yo? Y eso era lo que decía David, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es la casa de mi padre? ¿Quiénes somos nosotros? Pero Él le agradó. Ahí está la palabra. Él le agradó. Pero hay algunos que Dios le agradó usarlos, pero yo no le agradó a que Dios lo use a ellos. No le agradó el que Dios quiera usarlos. Tristemente. Nosotros decidimos, hermano. Usted siempre va a decidir. A veces tenemos esas personas allí al lado que hablan mal de Dios, que se dirigen de una manera incorrecta hacia Dios. Y nos callamos, nos quedamos callados. En vez de presentar defensa de quién es Dios. No importa si escuchan o dejan de escuchar, porque eso es lo que Dios ha dicho. Usted habla, escuche o dejen de escuchar. Porque el que va a juzgar al mundo es Dios, no nosotros.
Nosotros no somos jueces. Solamente hablamos su palabra. Y es lo que Dios dice, que juzga, y a veces parecemos jueces. No. Nosotros no estamos juzgando a nadie, estamos dando el parecer de Dios. Cuando Pablo reprendía allí, él estaba diciendo lo que Dios quería decir. Y hay una diferencia muy grande en eso. Hay una diferencia cuando usted es un falso profeta con un discurso del amor, de estas cosas, a cuando usted es un hombre de Dios que se para a hablar lo que Dios quiere decir. Hay una diferencia muy grande, porque lo que Dios quiere decir trae salvación, trae libertad, trae sanidad, trae liberación. Lo que Dios quiere decir. Y esa es la diferencia. Cuando Dios nos llama a nosotros, Dios nos quiere hacer entender que lo que nosotros llevamos es bienestar, aunque no parezca así. Porque el que está enfermo nunca le va a parecer que eso es lo bueno, que eso es lo que lo va a sanar, nunca. Pero el que lleva eso que sana sabe que esa es la medicina que la persona necesita. Pero hay algunos que no saben eso. Hay algunos que no lo saben. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo saben? Porque ellos aún todavía no han recibido esa medicina para ellos ser sanados. Porque la palabra que sana no la han recibido aún. Y mientras no recibamos la palabra, resistimos. Y si resistimos, acarreamos condenación. Acarreamos condenación. Nosotros siempre vamos a tomar nuestras decisiones. Mira, ¿qué lleva a una persona? Mira, hay personas que los padres le dicen, oye, vale, no te juntes con no andes con no hagas esto. Entonces tú ves después, bueno, pasan y se fueron a hacer esto, lo otro, terminan allá presos. 20, 25 años, están en la cárcel ahí arrepentidos, viendo la pared, pensando en que pudieran estar allá afuera, pero ellos están ahí encerrados ahí con esos barrotes. Y en vez de repente tener una novia en la calle, tienen que estar viendo a otros tipos todos los días con ellos ahí. Y día tras día eso, si es viceversa también, igual la mujer, igual. ¿Pero por qué? Por no haber escuchado el consejo que se les daba. Igualmente, Dios le habla a la humanidad, Dios le habla a sus discípulos, Dios habla. Y la persona al momento no entiende, pero cuando la persona ya viene y recibe el daño, ahí es donde llega y piensa, oye, si yo hubiese escuchado, si yo hubiese hecho, ¿cuántos si yo hubiese no escuchamos a diario? Oye, si no hubiese hecho ese negocio, si no hubiese tomado esa decisión, si hubiese guardado esto, si hubiese esperado. ¿Cuántos si yo hubiese no escuchamos a diario? Ay, yo hubiese hecho esto, no hubiese comprado esto, no hubiese hecho esto, ¿sí? Si tú hubieses. Bueno, hoy tú te puedes ahorrar muchos si yo hubiese. Pero si eres entendido o entendida, te puedes ahorrar muchos si yo hubiese. Porque tú puedes tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta siempre se va a basar en algo que es real, en algo que es verdad, no en una ilusión ni en una tontería. La decisión correcta siempre se va a basar en la verdad y la palabra de Dios es verdad. Cuando nosotros basamos nuestra decisión en la palabra de Dios, dice Jesús que estamos seguros porque vendrá viento, río y todo lo que dé con ímpetu, pero no podrá derribarnos porque esa casa está firmada ahí en la roca, que es la palabra. Nosotros decidimos, pero créelo, porque ya los hombres de Dios aprendemos cada día a entender las cosas de Dios. Y sabemos que el tiempo declarará todo. Todo lo declarará el día. Puede estar oscuro, puede estar lloviendo, pero va a dejar de llover, va a amanecer y el día va a declarar las cosas. Todo será probado. Y si algo fue fundamentado en la roca, permanecerá y recibirá recompensa. Y si no, aunque la persona pudiese ser salva, sufrirá pérdida la persona. Y son cosas. Yo no sé si usted le dice, bueno, vamos para allá porque allá vas a obtener lo que tú necesitas.
Pero vamos, pues tienes dos maneras de ir. Puedes ir alegre, saltando, brincando, gozándote, o puedes ir llorando y arrastrándote por el piso. Yo no sé usted, yo no quiero ir arrastrándome y llorando. Yo quiero ir brincando, saltando y gozándome, alegrándome cada día, porque tengo un Dios glorioso en los cielos, glorioso y poderoso. Porque créalo, lo dije tiempo atrás y la situación estaba más cómoda que ahorita, que venían tiempos más difíciles. Hoy lo digo aún, vienen más difíciles, más difíciles. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, vienen tiempos más difíciles. ¿Cómo quieres tú estar en medio de los tiempos? Solo Dios nos libra de los tiempos difíciles. Solo Él lo hace. No lo va a hacer una situación, no lo va a hacer un quino, no lo va a hacer un premio, no lo va a hacer algo que nos den. No. El que nos libra de los tiempos difíciles es Dios. Solamente Él. Y nos da libertad y tranquilidad. Él es el que nos hace caminar por un camino ancho y correr con libertad. Dios. Dios. Nosotros decidimos si escuchamos. Pero créelo, yo no quisiera probar. Si a mí me dicen, bueno, igualito vas a ir allá, te voy a llevar, dice Dios. Pero ¿cómo quieres ir? Brincando, llorando, gozándote y disfrutando las cosas que te puedo dar por creerme. ¿O prefieres ir llorando y arrastrándote? ¿Cómo quieres ir? Yo quiero ir gozándome. Y cada día quiero alegrarme en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. Porque a eso me ha llamado Dios. Jesús dijo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. El mundo no nos puede dar paz. El mundo está hoy alegre y mañana está triste. Las personas varían en sus sentimientos a diario. Ahorita están alegres, mañana molestos, contentos, esto. Y ahí variando, fluctuando. Pero el creyente no. Aunque todas las situaciones van al creyente, pero no reposan en el creyente. Duran poco tiempo. Duran poco tiempo. Y son cosas. ¿Sí? Qué importante para nosotros entender que cuando Dios nos envía la palabra, Dios busca nuestra libertad. Dios busca. Dios le decía a Israel, Israel, escúchame. Israel, atiéndeme. No sea que yo, Israel, me canse de ti, Israel. No lo permitas, Israel. Y son cosas. Israel no entendió que Dios buscaba su sanidad, su libertad. Dios buscaba que Israel arrancara su vida delante de Dios. ¿Qué Dios quiere? Que andemos delante de Él. Cuando Dios nos da un servicio en la iglesia, cualquier cosa, ¿qué busca Dios? Que nosotros vayamos y hagamos eso, pero que lo hagamos no porque nos parece que es lo que debe hacerse, porque muchas veces hacemos las cosas y no le hayamos sentido a lo que hacemos. Dios no espera que tú le hayas sentido. Dios quiere que tú le obedezcas sabiendo que el sentido se lo da a Él. Porque a veces pensamos, no, yo hago esto, bueno, si es así es de Dios. ¿Quién eres tú para saber las sazones o los tiempos? Cuando el mismo Jesús dijo que no nos era dado ni tener los tiempos ni las sazones, que el Padre los había dejado en su sola voluntad. ¿Quién eres tú para igualarte al Padre y pensar que lo que Dios va a hacer es como tú lo pensaste? Y si no es así, entonces no es Dios. No, hermano. Es como Dios dice. Es como Dios quiere. Dios nos llama a nosotros. Dios nos llama. Y Dios tiene propósitos. No nosotros. El Dios de propósitos es Él. Nunca vas a escuchar a un cristiano decir, no, mi propósito es... No. Si es el propósito de Dios, se hará. ¿Se ve? Así de sencillo. Cuando Dios nos bendice y nos da cosas buenas es porque Él le agradó hacerlo. Porque Él es bueno y nos ve y dice, uy, mi siervo trabaja, abro puerta a mi siervo aquí, allá, allá. Porque me sirve, porque busca mi voluntad, porque se preocupa por mis cosas, atiende mis cosas, es celoso por mis cosas, se indigna cuando mis cosas no se hacen. Y son cosas. No quisiera alguno ver a Elías o ver a Juan molesto con el pueblo porque no hacían la voluntad de Dios. ¿Quién quisiera estar delante de un Moisés que se enojaba cuando no se hacían las cosas como Dios decía?
Tanto era su carácter que llegó al límite de partir las tablas de la ley. Su celo era tan tremendo por Dios. El mismo Jesús llegar a la propia iglesia de Dios a batir las mesas y todas las cosas por su celo y decir: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque le era más importante lo que el Padre decía que lo que los que estaban allí podían decir. Él, antes de hacerlo, sabía lo que iban a decir. ¿Cómo te atreves en la casa de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado tal potestad? Tremendo, porque así es el ser humano. Pero no le importó, porque su celo era por Dios. Así como a ningún hombre ni una mujer de Dios le importa. No importa quedarse hasta solo con tal de hacer la voluntad de Dios. De hacer lo que Dios quiere que se haga. Y tal fue el caso de Elías. Se quedó solo porque el celo de Dios lo consumía. No era que él quería estar solo, sino que el celo lo consumía. Y no quería estar, así como decía David, que no quería estar con los que no agradaban a Dios. Quería correr con los que iban a buscar la presencia de Dios. Y allí está la diferencia, hermano. La diferencia siempre va a estar en nosotros, que queremos servir a Dios, que queremos obedecer a Dios, que buscamos las palabras de Dios, que queremos que todo eso que Dios quiere que se haga, nosotros hacerlo y practicarlo en nuestra vida. Porque eso es lo que nos hace distintos. No te hace distinto el que seas moreno, blanco, negrito. No, te hace distinto lo que haces. Lo que haces, lo que practicas. Lo que dices no te hace distinto. Porque hay gente que dice: mira, aquel dice aquello, pero hace esto. Aquel dice esto, pero hace esto. Pero los creyentes, lo que predicamos, lo hacemos. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque Dios hace con nosotros vidas congruentes. Congruentes. Si algo hoy día se ha perdido es la palabra. La palabra se ha perdido. La gente te dice: no, cuenta con eso con seguridad. Y después te dice: no, es que apareció otro y yo se lo vendí a otro porque... Y te dice: ¿y dónde está la palabra? ¿Dónde quedó la palabra que usted dio? Entonces aquella persona estaba contando con aquello, entonces ya no lo tiene porque aquel no tiene palabra. No hay palabra. No hay palabra. La palabra se ha perdido. Porque no hay compromiso. Pero el creyente tiene palabra. ¿Se ve? El creyente tiene palabra. Y el creyente hace las cosas para Dios. El creyente dice: mira, Dios dice esto, yo lo hago. Porque yo tengo palabra. Y esa es la diferencia. Y usted dice: ¿pero por qué tengo palabra? Porque yo dije que confieso que Jesús es mi Señor. Y el siervo hace lo que su Señor dice. Amén. Yo lo confesé, yo lo cumplo. Y lo cumpliré hasta que me vaya a la presencia del Señor. Hasta ese día yo cumpliré porque ya estaré en su presencia. Y esa es la diferencia. Tenemos que aprender, hermano. La razón es Cristo Jesús. Por eso Él vino. Y Él vino para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan para aquel que murió y volvió a vivir por ellos. Cristo Jesús. La palabra es importante. Es importante. Si no es importante para ti, cree esto. Ella no deja de ser importante. O sea, que la importancia que tú le des no le va a restar a ella la importancia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es importante para ti darle importancia a ella. Porque si tú no le das la importancia que ella tiene, ella se va a cumplir. Ella se va a hacer. Y ella viene a hacer las cosas. Y si tú no entiendes eso, no por eso ella pierde su importancia. Necesitas saber eso. Vamos a darle gracias al Señor.